Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Arkham y este es mi canal y el vuestro también. Bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Me he llevado una gran sorpresa, la verdad, no me lo esperaba, no me esperaba el éxito tan grande que ha tenido mi anterior vídeo, no me lo esperaba, simplemente era una queja por todo lo que realmente Konami está haciendo, ¿no? Porque no nos ayuda, no está haciendo nada, ¿no? Estamos perdiendo nuestro tiempo jugando a un juego en el cual estás jugando, estás ganando, te tiras a lo mejor 10-15 minutos con la partida y de repente te sacan error de conexión o bien te sacan manos perfectas. Pues aquí vengo yo porque hay muchos, aunque no lo creáis, hay muchos incrédulos. Hay muchos incrédulos. Y he leído en la caja de comentarios todo, prácticamente la gente me da prácticamente me da todo el mundo la razón, ¿no? Con todo lo que está pasando, porque a más de uno, por no decir a cientos de personas les está pasando. O sea, los que realmente jugamos legalmente nos está pasando. Y los que realmente están jugando legalmente sois los que estáis ahí, ¿vale? Los que habéis estado en mi vídeo viéndolo. Y porque os ha interesado el tema. Es muy sencillo, es muy sencillo. Si estáis aquí viendo este vídeo, si estáis viendo el anterior vídeo, es por una sencilla razón. Konami no está haciendo nada, no está haciendo nada para arreglar su puñetero juego. Y respecto a los incrédulos, os puedo enseñar directamente, os voy a enseñar directamente lo que es el programa en sí. Os voy a enseñar lo que es el programa en sí. Este es el programa. Este es el programa en sí, ¿vale? Este es el cheteador, el que utilizan los hackers. Aunque me veáis que yo lo tengo ahora mismo aquí, lo he tenido que volver a instalar, o sea, me lo he tenido que volver a bajar a posta y tal. Yo en un anterior vídeo hice un vídeo sobre esto, pero ahora lo voy a intentar explicar un poquito mejor, pero no en directo, sino en vídeo, para que lo veáis cómo funciona más o menos este programa, ¿vale? Este programa lo que hace es vulnerar lo que es nuestro juego de Yu-Gi-Oh! Para personas que por H o por B prefieren donar y para ganar, pues eso, ganar gemas, ganar todo en plan de prisa y corriendo y no disfrutar de lo que es la experiencia de Master Duel, como hacemos la mayoría de nosotros. Vuelvo a repetir, yo esta herramienta hacker, yo no la tengo. O sea, la tengo ahora mismo porque os la quiero enseñar. Y automáticamente, en cuanto termine este vídeo, yo automáticamente desinstalaré esta basura. ¿Vale? Porque para mí esto es una basura. Que está echando a perder lo que es el gran juego de Yu-Gi-Oh! Y sí, Konami, aquí tenéis el programa. Y os voy a decir el nombre del programa. Si podéis hacer algo, Konami, por favor, hacedlo. ¿Vale? Venga, vamos al tema. A ver. Damos Launch Application. Vale. Automáticamente, un momentito. Automáticamente se nos abre esta ventana, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda para que veáis cómo es el tema, ¿no? Para que veáis que yo no miento y que esto existe. Y yo lo estoy haciendo desde mi PC, para que lo veáis y exponer a lo que son los tramposos, ¿vale? Que no tienen otro nombre. Lo único que tenéis que hacer cuando os pasen estas cosas, denunciar al tramposo. Denunciar al tramposo, porque la verdad sea dicha, las trampas en este juego no deberían de valer. Este programa no debería de existir.
Y es así. Vamos a explicaros. Bueno, aquí tenemos, como podéis ver, Duerboot Tutorial. Aquí tenéis un tutorial. Lo que pasa es que, claro, me viene en inglés. Yo no entiendo muy bien, no lo entiendo muy bien, la verdad sea dicha. Pero aquí, complete are solo chapters donator only. Buy Legacy Packs Network Bot. Son pues trucos para completar, por ejemplo, todos los solos sin estar en el ordenador, ¿vale? Eso es uno de las cosas. Y aquí está el Duerboot Tutorial, que le damos y te manda una página de internet donde te funciona donde funciona todo, o sea, donde te explican más o menos todo, cómo tiene que ir y cómo no. Y aquí tienes lo que es el solo XP Farming, evento para lo que son los eventos que están haciendo ahora, para ranking, para farmear en el ranking, y para el modo solo. Todo esto lo que te hace son una serie de trucos que son los que están utilizando esta gente, ¿vale? Y son muchos de ellos, muchos trucos. Si yo ahora mismo le doy a Start Game, automáticamente lo que es el juego de Steam se ejecuta, ¿vale? Y automáticamente empieza a hacer cosas que no son normales. Cosas que te deja de hacer, por ejemplo, cuando no eres donador, ¿vale? Cuando no donas. Pues te deja pues que juegues todo el rato y si tienes un deck en específico, automáticamente él te lo hace todo, ¿no? Que es el deck de la enfermera. El de la enfermera, el que prácticamente gana en un turno con los trucos que ya sabemos todos, ¿no? Y también estaba el famoso truco de lo que es la TNT. También está aquí, o sea, también está aquí, que no era para donadores. Lo más gracioso es que era libre, por eso prácticamente todo el mundo utilizaba este truco, todo el mundo que conocía este programa. Y así, aquí tenemos una ventanita que pone cheats, ¿vale? Forzar a instant win. Aquí lo tenéis, instant win. En el momento que le dan aquí, pero no solo eso, o sea, aunque lo veáis ahí que pone solo, no, también lo pueden hacer en el modo tal, instant win, automáticamente ganan el duelo, pero claro, solo es para personas que hayan donado. Vale, aquí como podéis ver, allow playing with illegal decks. Yo vuelvo a repetirlo, su render mod hace que te rindas. ¿Os suena? Y varias cosas más. Universal solo. Force Faster Dual Speed. Car Rarity Basic y tal y que cual. Invalidate Lose. O sea, no puedes perder. Aquí este es en solo y en PvP. ¿Vale? O sea, aquí no puedes perder, es imposible, no vas a perder. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente en el momento que le dan a esta opción, te sale, por ejemplo, lo que es que tú pierdes, ¿vale? O sea, tú automáticamente pierdes el duelo. Y todo gracias a esa opción. Y como puedes ver, claro, donador. Tienes que ser donador y la gente es tan tonta, bueno, tan tonta no, o sea, es porque... yo qué sé, porque les ofrecen esto y dicen pues nada, pero vosotros sabéis, esta persona, el que ha creado este bot, tiene que tener los bolsillos llenos, no, os lo digo de verdad, porque a 10 euros, creo que son, ahora lo miraremos, a 10 euros la donación, tú imagínate, y solamente tienes derecho a un mes de uso de lo que es esta aplicación. Vamos, una vergüenza. Y vamos. Forced Reply Controls, esto no sé lo que es.
el Card Rarity, que hace que todas tus cartas sean o básicas o brillantes. Y esto que tampoco sé lo que es. Automatic Inject Donator Only. Pero no es nada bueno. O sea, todo lo que veis aquí no es nada bueno. ¿Vale? Esto por un lado. Aquí tenéis preferencia de turno. Preferencia de turno, chicos. Sí. Siempre eligen primero. Puedes elegir ser el primero. Sí, señor. Y así es como siempre pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nunca empezamos primero. Siempre empezamos segundos. ¿No os parece raro? ¿No os parece raro a lo mejor jugar 20 partidas y a lo mejor de esas 20, 12 o 13 empezar siempre segundo? ¿No os parece raro, chicos? A mí sí que me parece raro. Ahí está. ¿Vale? Going first o going second. O sea que siempre empezarás primero o siempre empezarás segundo. ¿Vale? Vale. Esto es lo que nos ofrece lo que es este juego. Seguimos. Aquí parece ser que podemos elegir cartas. Creo que tiene 11.571 cartas, que son las que hay realmente ahora en estos momentos en el juego, puesto que me he bajado la última versión, que es la que están utilizando ahora para lo que es el hack del evento de Link, ¿vale? El que estamos sufriendo todos para poder llegar lo más alto posible. En el momento que llegamos a platino y a diamante es completamente imposible subir si no tienes esto. Y esto yo, por ejemplo, vuelvo a repetirlo, yo no lo utilizaría en la vida. Primero de todo porque no me gastaría dinero en esto. Y no me gastaría dinero en un juego que es free to play. Y no merece la pena. No merece la pena gastarse dinero en esta porquería. Y ya es bastante que le estoy haciendo propaganda, que no debería de hacerlo. Espero que no le hagáis caso a esta basura, porque ya lo único que me faltaría sería esto. Y poco más. Deck Spoofer, que no sé lo que es. No sé qué. Daos cuenta que la gente que tiene este programa es porque lo domina. Duel Spy, o sea, vamos a ver. Duel Spy es, creo recordar que tú ves las cartas del adversario. Siempre. Automáticamente seleccionas oponente, las cartas del oponente. ¿Vale? Entonces tú estás viendo las cartas con las que empieza tu oponente. Y ya más o menos sabes por dónde van los tiros. Entonces prácticamente sabes cómo va a jugar, sabes si tiene Nibiru, sabes si tiene un as, sabes cómo contrarrestarlo, sabes si puedes jugar o no jugar, sabes todo. Claro, estás viendo la mano del oponente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Eso lo que es el programa. Y esto solamente un poquito. Y aquí tenemos el tema de donaciones, ¿vale? Pagar con PayPal, Dariquequar, Donator Information, que creo que aquí no sale. No, aquí no sale. Donación. Donamos. Elegimos PayPal, tal cual. Yo no voy a elegir nada porque si no, automáticamente supongo que me lo cobrarán y no quiero que me cobren ni un duro. Y menos por esta basura. Y aquí tenemos los vídeos tutoriales. Unos vídeos tutoriales que te dicen cómo utilizar lo que son los trucos, ¿vale? Invalidate Loose Cheat, Automatic Solo Competition Network, Fusion Festival Farming, NR Rarity Farming Boot, Instant Win Mod. Aquí lo tenéis, Instant Win Mod. Automáticamente ganan el duelo, solamente apretando un botón. Entonces, pues, ganan el duelo. Play Illegal Decks Mod. O sea, que pueden jugar pues con cartas ilegales, ¿vale? Me ha pasado de coger y estar jugando y de repente que me aparezca un mago oscuro con el dragón, un Dagon, ¿no? Creo que se llama. Y me ha pasado y quedarme todo loco diciendo, pero bueno, ¿y esto? Claro, evidentemente se denuncia porque se sabe que está utilizando bots. Pero bueno, desconectar duelo.
to evade lose. O sea, este es el que utilizan la gente, el que hace que te rinda, el que auto te rindas. Desconectar duelo. Ahí lo tenéis. Autoduel mod. Surrender mod. Surrender mod es el que si no te interesa automáticamente te rindes y no cuenta. No cuenta que como que has perdido, ¿no? D de dinamita farming boot. Este ya no vale. Este evidentemente al utilizarlo del tema de... Al poner en banlist lo que es la D de dinamita y toda la historia, pues ya no vale, ¿no? Pero esta es la que utiliza mucha gente, lo que es la Nurse Burn. Esta automáticamente lo único que tienen que hacer es apretar el botoncito, y automáticamente te busca la partida, te hace lo que es la partida, empieza primero y automáticamente te gana en el segundo turno. Y eso es lo que hace lo que es ese deck, ¿vale? Supongo que lo habéis visto y os habrá pasado a más de uno, ¿no? Y Arcas Royal, o sea que todas las cartas las vas a tener en Royal. Me ha pasado también, he visto a gente con todas en Royal y yo quedarme todo alucinado. Y poco más, chicos, aquí tenéis lo que es el señor que lo creó, el señor Bully Wii Plaza. ¿Y qué queréis que os diga? Este es el programa de Marras, ¿vale? El programa J Master Duel Boot. Konami, voy a quitar automáticamente. Voy a quitar esto. Y automáticamente lo tiro a la basura. Un momentito, papelera, fuera. Chicos, por si no me creéis, os voy a poner algo más. Un momentito que conecto mi PlayStation y os voy a poner mi último duelo. Bueno, mi último duelo no, ostras, jugué luego en Xbox. Me tuve que ir a Xbox porque era imposible. Y luego también en Xbox también es imposible. ¿Por qué? Porque la gente coge y directamente no se conectan. O sea, te puedes tirar perfectamente una hora y jugar solamente una partida. Entonces, con lo cual, tampoco es que valga la pena. El crossplay de lo que es Xbox no juega casi nadie y no funciona como toca. Vamos a ver lo que es esto. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tenéis el Horizon, que lo jugaré esta tarde en directo para vosotros. Como siempre, el capítulo 6. Posiblemente, no sé si me lo acabaré esta tarde, pero vamos bastante adelantados. Y ahora pues vamos a ver lo que es el juego, el Master Duel, y a ver si encuentro la partida donde me hicieron, donde ya cogí y dije me levanto y me voy a Xbox y punto. Porque vaya tela, os lo digo de verdad, es una puñetera vergüenza. Una puñetera vergüenza. Y se puede ser muy claro. Y ante todo, vuelvo a repetiroslo, os doy muchas las gracias de estar ahí. ¿Vale? Os doy muchísimo las gracias de estar ahí conmigo. Porque sin vosotros esto no valdría para nada, sinceramente. Y sobre todo, comentaros que por favor, es mi vídeo o lo que haga falta, lo pongáis en vuestras redes sociales para que la gente descubra lo que realmente está pasando con este juego, ¿vale? Y ya no solamente este juego, es que lo que pasa con Duel Links, lo que pasa con un montón de juegos y tal, y es una puñetera lástima que estén haciendo esto con esta clase de juegos. Así que vamos al tema. Y vamos a ver si encuentro la última partida que jugué aquí en el ordenador. Si es que... Y vamos a ir a historial de duelos. Si os dais cuenta, la cosa cuando juego en Xbox, evidentemente en Xbox también voy a perder. Claro, hombre, hay gente que juega muy bien. Pero la cosa cambia. La tasa de victorias es más alta, ¿vale? Y vamos a ver si encontramos... la última partida que yo jugué.
A ver, la última partida que yo jugué... Creo que fue esta. A ver, 2:41, 2:28. Eh, 2:46, 2:54, 12:20. Creo que fue esta. Que ya cogí, me levanté con un cabreo de 3 pares de narices. Creo que fue esta. A ver. Bueno, pues aquí os voy a enseñar lo que es una partida en la cual yo pierdo contra este señor porque le dio la gana. Le dio la gana utilizar lo que es el truco de error de conexión. Y en el que ya acabé hasta las puñeteras narices. Ya cogí, dije me voy a Xbox y se acabó la tontería. Como podéis ver, tengo una mano bastante buena. Empieza él. Empiezas con las marinces. Yo prácticamente lo que estoy haciendo ahí es... ¿cómo te explicaría? Le pido la as porque quise, ¿no? Porque, bueno... Para que se piense que está jugando con un novato, ¿no? Es una especie de técnica. Si tienes una mano como la que yo tengo, tienes que utilizar, o sea, puedes utilizar esa técnica. Y a propósito, hubo un comentario de una persona que dijo que los profesionales son personas que han estado en torneos. Yo he estado en torneos, he estado en torneos regionales de mi país cuando yo era más joven y he ganado, pero claro, una persona se hace mayor y ya prácticamente pues como que deja de jugar, ¿no? Se dedica más al tiempo en el tiempo de su familia y toda la historia. Pero bueno, lo vamos a dejar en jugador, ¿vale? Porque claro, hay gente que se lo puede tomar de esa manera. Declayer, por ejemplo, es una persona que todavía sigue compitiendo. Y por eso sabe prácticamente casi todas las jugadas y todos los trucos. Es un gran jugador, ¿eh? Declayer para mí es uno de los mejores que hay en YouTube. Y aún así pierde. O sea, si es que es eso. Pues nada, como podéis ver, el tío ya tiene todo. Termina su turno. Y yo ya pues empiezo con el mío. Directamente le quito todo. Y yo ya empiezo con la mía. La partida ya la tiene perdida. Por mucho que tenga en mano, por mucho que quiera hacer, la partida la tiene perdida. Y eso es el señor NMB. Error de conexión. ¿Vosotros creéis esto, chicos? ¿Vosotros os creéis esto? Pues yo no me lo creo. ¿Vale? Yo no me lo creo. Y como yo no me lo creo, este señor fue denunciado. Automáticamente a las... no me acuerdo, eran las 2 de la mañana, le metí una denuncia de lo que es en el juego. Que es tan fácil como venirse aquí. Es tan fácil como venirse aquí y coger y decir denunciar. Ya has denunciado a ese usuario hoy. ¿Os dais cuenta? Ya has denunciado a ese usuario. Con lo cual, está denunciado. ¿Qué es lo que pasa? Pues supongo que Konami hará algo, o no. Pero es lo que hay, porque Konami ve las partidas, se supone que tiene que ver las partidas para ver la prueba, y a las pruebas me remito, se ve perfectamente. Tenía la mano ganada, así que con lo cual, pues así es de rabiosa la gente. Antes cogían, y cuando no tenían el truco, pues cogían y estiraban del cable, y
y tiraban lo que es la consola por el balcón. Pero ahora, como tienen el truco, no tiran la consola por el balcón, hacen que la tiremos nosotros. Así que, ¿qué quieres que te diga? Pero de la impotencia, ¿no? De no estar al lado de él y coger y decirle, eres un hijo de puta. Sí, chicos, decírselo en la cara. Vale. Y eso es todo. Pues... chicos, de verdad ha sido un placer estar con vosotros. Os pido por favor que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias a todos. Ayer fue una gran sorpresa. Y de verdad, no me esperaba esta acogida que tuve. O sea, es que he tenido más visualizaciones que desde hace 4 años que no tengo estas visualizaciones. No, os lo digo de verdad. O sea, mis andanzas en YouTube empezaron hace 2 años con el tema de lo del COVID. Y cogí, claro, pasé una mala época y toda la historia y estuve retirado de YouTube 2 años. Pero mi canal lleva abierto 11 años. Vale, y siempre ha tratado sobre Yu-Gi-Oh! Vamos, tiene lo que es aperturas legendarias, es una pasada, o sea, tiene muchas cosas buenas mi canal, ¿vale? Pero claro, tuve problemas, tal y que cual, y entonces con lo cual estuve 2 años fuera de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando volví, pues aquí estaba, ¿no? Era una persona que no me veía prácticamente nadie, me veía ya muy poquitos y... mi canal, claro, lo mejoré y toda la historia, pero no sé, perdió mucho, ¿no? Lo que es mi canal perdió mucho, al haber estado 2 años retirado. Pero bueno, luego pues nada, ayer, después de estar 2 años, que no sé, que mis vídeos no los patrocinaba YouTube ni nada de eso, ¿no? Ayer fue una auténtica sorpresa. Una auténtica sorpresa con el vídeo anterior a este. Y hoy he decidido pues hacer este vídeo por el tema de... no por el tema este de que... ¿cómo os explicaría yo? No por el tema de decir... venga, va, como he tenido éxito en ese vídeo, vamos a ver si vuelvo a tener el mismo éxito en este. No. O sea, lo he hecho para directamente demostraros lo que hay. Enseñándoos el programa, diciéndoos cómo funciona para los excéntricos, que habían muchos, y callar las bocas. Y con eso supongo que si lo veis toda la gente que lo vieron ayer, las 1700 personas, o 2000 o 3000, supongo que esas 1700 personas os suscribiréis a mi canal y oye, haremos una gran comunidad, que eso es lo que siempre he querido yo para mi canal. Y dicho todo esto, en lo que es la caja de comentarios de mi anterior vídeo y de este, dejaré lo que es una entrada a mi Discord. Os agradecería mucho que le deis un buen like al vídeo, que os suscribáis a mi canal, lo mismo digo ahora, y que entréis a mi Discord para que allí podamos crear comunidad y hablar entre nosotros sobre el tema de Yu-Gi-Oh! Que ya somos varios y nos lo pasamos bastante bien. Así que chicos, sin más preámbulo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, no faltéis.